Saludos, queridos amigos, amantes todos de la guitarra. Bueno, me han pedido que hable un poco del maestro Alirio Díaz e indudablemente no es cualquier cosa hablar de un personaje tan importante y tan influyente para la guitarra venezolana y diría yo que la guitarra mundial. El maestro Alirio Díaz realmente fue una influencia para todos nosotros los guitarristas venezolanos. Específicamente voy a hablar de mi país, ya que todos los que venimos de la escuela José Ángel Lamas, de la Escuela Superior José Ángel Lamas, pues tuvimos la oportunidad de conocer muchas cosas de él. Yo particularmente me siento sumamente privilegiado por tantas cosas que pude compartir con el maestro Alirio Díaz. Yo quizás no hice muchos cursos con él a nivel de esas clases magistrales que él daba y esos cursos que daba en la UCB, en la Universidad Central de Venezuela, pero tuve otros privilegios. Tuve la fortuna de compartir con el maestro Alirio Díaz momentos musicales más personales. Yo recuerdo que por una época de los años 90 el maestro Alirio iba mucho a la escuela José Ángel Lamas. En esa época yo todavía estaba estudiando y él llegaba a la escuela de sorpresa, siempre, sorpresivamente, quise decir, sorpresivamente, y uno se sentía muy feliz de que el maestro entrara a la clase cuando estábamos en clase con el maestro Leopoldo y Garza. Y era un momento mágico porque el maestro Alirio Díaz y el maestro Leopoldo pues tenían mucha simpatía, mucho cariño, y él no llegaba interrumpiendo, sino al contrario, era una felicidad para nosotros poder contar con su presencia. Y así como pasaron esos momentos, también tuve la oportunidad de que muchas veces el maestro llegaba, yo estaba en la escuela de música, no íbamos a un salón específico, siempre nos metíamos casualmente en el salón que llamábamos subdirección de la escuela de música, ¿no? Entonces ese era el lugar donde el maestro Sojo hacía la siesta, donde él descansaba, y eso me lo contaba Alirio. Oye, aquí en este salón el maestro Sojo hacía su descanso y pasaba un rato leyendo y viendo sus partituras. Bueno, y entonces en esos momentos pues se daba la ocasión de que él me preguntara qué estaba tocando en mi repertorio. Recuerdo claramente una tarde que él me pregunta si yo estaba ya tocando el concierto de Aranjuez, ¿no? Y entonces yo le digo, sí maestro, ya lo estoy estudiando. Tengo que decirte algunas cosas. Y en ese momento el maestro empezó a hablar conmigo y yo veía no un maestro docente, un maestro profesor, ¿no? Sino el maestro concertista, el maestro que conocía qué se podía hacer en la guitarra, qué se podía hacer durante un concierto y qué no se podía hacer. Y comenzaba a destaparse aquella cantidad de conocimiento, aquella cantidad de cosas tan interesantes. Yo recuerdo que cuando yo estoy tocando esta parte del concierto, él me dice, no, Rico, eso no se puede hacer. Es mejor que tú busques otra digitación. Mira, puedes hacerlo así. Y entonces me dice, y después lo haces, la parte que son las corcheas, hace, en vez de hacer, hace solamente estas dos notas. Y tú decías, oye, pero qué facilidad tan impresionante, ¿no? De saber qué podía lograrse solamente con eliminar una nota o hacer discretamente algún cambio de disposición del acorde, etc. Y eran cosas que realmente funcionaban. Él decía, eso te va a funcionar, lo otro es muy difícil que salga. Así como recuerdo también que en el mismo concierto, en la primera parte, él me decía, no, esa escala es mejor que la agarres con un ligado, y me dio esta digitación. Caray, y cuando yo veo la facilidad
con la que él lo hacía y la facilidad con la que a mí me sale de una primera vez, yo dije, escúchale, pero qué maestría. Y así como compartió esas digitaciones y muchas otras más, el cual me reservo porque uno guarda con cierto celo esas cosas, ¿no? Sin embargo, uno no tiene ningún problema en compartirlo en algún momento, porque es mejor que quede sonando en el tiempo. Así como compartió esas cosas, también compartía momentos, anécdotas por ejemplo, con un hombre como Manuel María Ponce. Él te contaba cosas de Manuel María Ponce y tú decías, yo no conocía a Manuel María Ponce, pero ni en sueño, y fíjate, de primera mano estoy escuchando un relato de una historia, o esas historias que nos contaba del maestro Segovia, o de cuando estuvo con Sain de la Maza, o tantas cosas que son realmente interesantes. Y con aquella sencillez que caracterizaba al maestro Alirio Díaz. Recuerdo que después de pasar un buen rato investigando ahí sobre las partituras que había en la escuela de música, en el archivo, él le gustaba ir a sacar copias y a tomarse un café. Muchas veces nos íbamos a comer algo, pero siempre una sencillez extraordinaria. Se paraba y conversaba de algún aspecto, de alguna cuestión que le había visto en la ciudad y que recordaba de sus años de juventud. Pero yo quiero compartir una anécdota interesantísima y muy bonito. Hace muchos años se le hizo al maestro Vicente Emilio Sojo un homenaje, ¿no? En el cual hicimos una exposición, etcétera, en la escuela de música, y tuvimos la oportunidad de tener en el concierto de clausura nada más y nada menos que Ana Silva de Finol con su coro, en el cual hacía toda la música de eso coral, en el piano a Juan Bautista Medina, y después la segunda parte la cerraba nada más y nada menos que Alirio Díaz. Y a mí me toca la oportunidad de estar con él en el momento previo antes de que saliera a tocar, en el auditorio de la Escuela de Música José Ángel Lama. Entonces cuando me toca abrir la puerta, ya lo anuncian, ya la gente aplaude, ya están aplaudiendo en el auditorio. Él tiene la guitarra en la mano y se queda y me agarra por un brazo y me dice, ya va. Yo le digo, maestro, ¿qué le pasa? Cuando lo veo, estaba realmente conmovido. Yo tenía una emoción muy grande y me dice, es que estoy asustado. Yo digo, maestro, ¿cómo usted va a estar asustado? Si usted ha tocado en todas partes del mundo, me dice, es que hace más de 40 años no toco en la Escuela de Música José Ángel Lama y pienso en el maestro Sojo, y pienso en Juan Bautista Plaza y en tantos músicos que me escucharon en esa época. Y ahí se quedó, estuvo como 1 minuto y medio esperando para salir y estaba realmente bien emocionado el maestro. Por fin se dio la oportunidad de que el maestro Alirio Díaz saliera al público y la verdad que fue una ovación de aplauso, porque el maestro Alirio Díaz tenía una característica, solamente su salida al escenario era realmente algo que estremecía a cualquier oyente, a cualquier persona. Una escena realmente artística la del maestro Alirio Díaz. Yo me siento muy honrado de haberlo conocido y de haber compartido tantos momentos, tantas charlas, tantos cafés, tantos momentos que yo le agradezco a Dios de haberlo conocido. No conocí a Andrés Segovia, pero oí historias de Andrés Segovia gracias al maestro Alirio.